En la predicación pasada estuvimos dando unas vueltas por el libro de Hebreos, pero a mí se me quedaron unas cuantas cosas por decir. Así que vamos a Hebreos nuevamente. En Hebreos 10:22 dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y yo quiero que expliquemos qué cosa es la mala conciencia. Si vamos a trabajar primero el contexto para que podamos entender esto. Si vamos a Hebreos 8, desde el verso 13, ese es el último versículo del capítulo 8, y ahí entonces rapidito arranca el capítulo 9. Y Hebreos es una de las cartas del Nuevo Testamento que con más rigor nos explica el Antiguo Testamento. ¿Okay? Entonces es imposible usted poder entender la carta de los Hebreos, la carta a los Hebreos, si usted no entiende un poco el Pentateuco, los rituales del Antiguo Testamento. Pero yo sé que puede parecer un poco árido, pero si usted se embarca en la gestión de entender esto, usted va a poder entender básicamente toda la metanarrativa de la historia desde la perspectiva de Dios. Y llevo un tiempito estudiando Apocalipsis porque, bueno, después les explico con detalle el por qué. Ya próximamente voy a empezar a predicar algunas cosas de Apocalipsis. Pero uno de los issues más importantes que tiene Apocalipsis es que Apocalipsis hace tantas y tantas referencias del Antiguo Testamento que si usted no entiende el Antiguo Testamento, usted no va a entender Apocalipsis. Entonces la gente quiere pararse en el Nuevo Testamento y a partir del Nuevo Testamento entender a Apocalipsis. Y entonces pues tropiezan en sus propios pies. ¿Okay? Y eso pasa también con la carta a los Hebreos. Usted no puede entender la carta a los Hebreos a partir del Nuevo Testamento. Usted tiene que entender la carta a los Hebreos a partir del Antiguo Testamento. ¿Okay? Y entonces, mira lo que dice. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. ¿Okay? Ah, pues me fastidié. Tú pensaste lo mismo que yo. Ok, ahora dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Porque el tabernáculo, y vamos al tabernáculo. Ya el tabernáculo ustedes se lo saben de memoria, ¿ok? Porque el tabernáculo estaba dispuesto así, y él hace entonces la explicación. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. La primera parte es el lado de la izquierda, ¿ok? Candelabro, la mesa de los panes de la proposición, y él no lo menciona ahí, pero estaba también el altar de oro con el incienso. Y verso 3, tras el segundo velo, porque había un velo para entrar al lugar santo, pero luego había otro velo, esa cortina roja que ustedes ven ahí, que no ven más que la mitad, ¿verdad? Porque es para que se vea entonces lo que hay adentro, pero esa cortina era continua.
Y ese es el segundo velo. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. ¿Okay? Ahí es donde está el arca. El cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y yo sé que ya los más inquisitivos dijeron, pero ¿cómo que el lugar santísimo tenía el incensario de oro? No, no es en el lugar santísimo donde está el incensario de oro, es en el lugar santo. Pero ahí dice, el cual, está hablando del lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro, ¿ok? Cuando usted va al griego, esa conjunción, el cual tenía, no aparece. Esa conjunción es producto de la traducción, ¿ok? Y ahí lo que hay es un espacio, probablemente había un punto, y se acababa la primera oración y empezaba la segunda, y no, en el griego no establece directamente esta idea de que el altar de oro estaba en el lugar santísimo. Lo que pasa es que en el lugar santísimo, del lado allá de la cortina roja, en el lugar santísimo estaba el arca del pacto, pero del lado acá de la cortina roja, del velo, estaba el altar de oro y la cortina, el velo, estaba diseñada de tal manera que el aroma, el olor del incienso penetraba en el lugar santísimo. ¿Por qué el incienso tenía que penetrar en el lugar santísimo? Porque el incienso y el altar de oro eran el símbolo de la intercesión de Cristo delante del trono de Dios. Por lo tanto, el incienso tenía que poder penetrar, tenía que poder llegar hasta el lugar donde estaba la presencia de Dios, ¿ok? Así que no es que, para que tengamos claro, aquí no es que hay una contradicción. Isván y yo nos pasamos explicando las contradicciones aparentes, ¿okay?, que hay en la Biblia. No es que hay una contradicción, no es que el pasaje está diciendo que esa cajita del altar de oro estaba metida dentro del lugar santísimo junto con el arca del pacto. Lo que entraba al lugar santísimo era el incienso que se ofrecía en el incensario, en el altar de oro, justo al frente del velo. Amén. Y entonces, dentro del arca, pues que era una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sigue diciendo, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, si usted mira en la caja del arca del pacto, esas cositas que aparecen encima, son los querubines que se tocan por las puntas de la sala, uno al frente del otro, y que tienen su rostro mirando hacia la tapa de la caja, y esa tapa de la caja es lo que se llama el propiciatorio, ¿ok? De los cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Entonces, él dice, y esto lo dejo hasta aquí. O yo no voy a abundar más en ese tema, ¿ok? Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Y entonces, el pasaje lo que está explicando es que en el viejo pacto, en el pacto
que Dios hace con el pueblo de Israel a través de Moisés en ese viejo pacto, lo que ocurría era que el Espíritu Santo a través del tabernáculo revelaba a la persona de Cristo, revelaba el sacrificio de Cristo, ¿ok? Y dice el pasaje del verso 8 que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. O sea, todavía no se había dispuesto ninguna ruta para que ningún ser humano, salvo el sumo sacerdote una vez al año, pudiera entrar hasta el lugar santísimo. ¿Ok? Ese camino todavía no existía. Y, espérate, ¿aquí? Ok, eso mismo. Entre tanto, la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. La primera parte es el lugar santo. En el lugar donde los sacerdotes, no el sumo sacerdote, los sacerdotes oficiaban unos rituales que apuntaban a Cristo, a la persona de Cristo, lo anunciaban, lo revelaban, pero todavía Cristo no había venido. Y todavía Cristo no había hecho su obra, ¿ok? Y esto era solamente un símbolo, y un símbolo de que los sacrificios no pueden hacer perfectos en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Lo dice el verso 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Y entonces tú dices, pues ¿y entonces para qué lo hacían? Vamos a llegar allá, ¿ok? Vamos a hablar primero, espérate, ahora. Vamos a hablar primero del concepto de la conciencia. Y la conciencia, en el griego clásico, era una palabra que lo que significa es sencillamente tener conocimiento. Tener conocimiento. En el Antiguo Testamento esa palabra aparece solamente una vez en Eclesiastés, y en el Nuevo Testamento, ya en el griego del Nuevo Testamento, significa tener conciencia o estar consciente de algo, ¿ok? Y los sacrificios que se hacían en el tabernáculo eran símbolos que revelaban verdades espirituales, pero no tenían ningún poder para limpiar las conciencias. ¿Qué significa eso? Eso significa que no tenían poder alguno para borrar la conciencia respecto a la culpa. ¿Ok? O sea, de la conciencia de la que estamos hablando es de la conciencia respecto a la culpa. En los sacrificios del Antiguo Testamento, los sacrificios no borraban la culpa, lo que hacían básicamente era posponer el juicio, aplacar la ira de Dios. Pero la gente seguía con la culpa del pecado. Y la gente seguía teniendo la conciencia de que eran culpables. ¿Ok? Y los sacrificios comunicaban las verdades espirituales, ¿verdad? Los símbolos de lo que habría de venir, aplacaban la ira de Dios. Y si vamos a Romanos 3, verso 20. Mira lo que dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él,
por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Entonces, ¿para qué las hacían? ¿Ok? Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y queda claro que todos esos rituales no justificaban. No justificaban. Pero el hecho de que esos rituales no justificaban no significa que eran absolutamente inútiles. ¿Ok? Pues si no justifican, ¿para qué se hacen los sacrificios? Bueno, número uno, se hacen porque Dios los ordenó. ¿Ok? Vamos a empezar por ahí. Los sacrificios en el Antiguo Testamento se hacen porque Dios los ordenó. Dios diseñó toda la dinámica ritual del tabernáculo y la diseñó con el objetivo de que fueran símbolos que comunicaran verdades espirituales. Así que sí tenían una función, ¿ok? Pero además, bueno, entonces pues, uno tenía que cumplir los rituales solo porque era un acto de obediencia a Dios, ¿ok? Pero además, porque estos sacrificios lograban una acción temporera, externa y temporera, que permitía que la ira de Dios no se manifestara en juicio. ¿Ok? Vamos a leer del verso 11 al 14 en el capítulo 9 de Hebreos, que nos va a ayudar a entender entonces esto. Dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, o sea, para la purificación externa, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces, lo voy a explicar con una imagen que probablemente a ustedes les ha ocurrido. Si no le ha ocurrido a usted, le ha ocurrido a alguien que usted conoce. Tú vas en tu carro, de momento tu carro hace un ruido y se apaga y tú te metiste en el paseo y ahí te quedaste a pie. Y de pronto llega un buen samaritano que se te estaciona al lado y te pregunta, ¿le puedo ayudar en algo? Mira, que pues no sé, aquí me quedé a pie y el carro no funciona. Y este señor, bajado del cielo, te dice, mira, yo soy mecánico. ¡Ay! Aleluya. La gloria, ¿ok? Sí, él no te dice, mira, yo soy barbero, no, él te dice, yo soy mecánico, ¿ok? Y entonces él levanta el bonete y empieza a trastear ahí y te dice, mira, yo no tengo muchas herramientas aquí y ahí hay una pieza que hay que arreglar, lo que sea, pero yo te puedo hacer un empate para que llegues hasta el taller de tu mecánico. Y tú dices, pues dale. ¿Okay? Entonces, ahí el mecánico trasteó tu carro, lo prendió y tú te fuiste. Y él te dice, pero vete directo para donde tu mecánico, porque esto que yo te hice todo no te va a durar 15 minutos. Y tú arrancas por ahí para allá y en el primer local que tú ves que hay un letrero de mecánico, ahí te metiste. Y resolviste. ¿Okay? Entonces la ley hacía esto. Los rituales en el Antiguo Testamento lo que hacían era esto. Era para resolver en el momento. Era para que no te quedaras ajollado en el camino. Oye, pero es bueno, no es que no. ¿Ok? Si a ti te pasa la historia que yo te acabo de describir, el mecánico te cae del cielo y tú ves la gloria de Dios y hasta vienes aquí el domingo y testificas. Hermano, le tengo que contar lo que pasó y miren qué bueno es Dios, que se paró un señor y era mecánico, ¿ok? Entonces, pues claro que resolvió.
resolvió de manera temporera. ¿Okay? Entonces, los rituales en el Antiguo Testamento no es que eran absolutamente inútiles, eran ordenados por Dios y tenían el propósito de ir revelando, mediante símbolos, mediante figuras, ir revelando la redención por Cristo. Pero antes de que entonces viniera Cristo, había que seguir celebrando todos estos rituales, y los rituales tenían un efecto temporero. No es que no servían para nada. Sí, tenían un efecto, y era un efecto temporero. Por eso era que había que hacerlo cada año, porque tenían fecha de expiración, no daban más que para un año. ¿Ok? Sí. Es como cuando tú... Sí. Como el malvete. Como cuando tú vas a hacer una gestión y te piden el certificado de buena conducta y tú buscaste en una gaveta y lo llevaste y te dicen, no, mira, pero este se te expiró. ¿Ok? No, pues tienes que sacar otro, ¿ok? Y entonces los rituales caducaban. Esa caducidad una vez al año también comunicaba una verdad espiritual. ¿Cuál verdad espiritual? Que la efectividad de la muerte y el derramamiento de sangre de esos animales no era suficiente para redimir perpetuamente. ¿Ok? Y entonces, el escritor de Hebreos hace esta pregunta. Si esos sacrificios tenían una efectividad, oye, porque ayudaban a que no bajara fuego del cielo y consumiera a la gente, detenían la ira de Dios, ¿ok? Ese era el efecto propiciatorio. Propiciación lo que significa es eso, aplacar la ira de Dios. Si esos sacrificios de becerros y de toros y de animales tenían esa efectividad, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, entonces limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Porque los sacrificios de los animales no lograban limpiar nuestras conciencias. Al decir que no lograban limpiar nuestras conciencias, es que no lograban hacer que nosotros no nos sintiéramos culpables por nuestros pecados. ¿Ok? Entonces, la conciencia implica mucho más que solo tener conocimiento o estar consciente de algo. Implica estar consciente de la culpa que es inherente a la condición humana. Los que somos pecadores, estamos conscientes de que somos culpables. Y cuando vamos delante de la presencia de Dios, estamos conscientes de que somos culpables. ¿Okay? Una de las experiencias que más a mí me describía con claridad ese fenómeno, yo estuve muchísimas veces, tantas que no recuerdo, en un churing, en un hospitalillo, y cuando uno iba o va todavía, yo supongo que el fenómeno sigue siendo el mismo, cuando uno va a un hospitalillo donde hay adictos que se están curando, y tú abres la boca y dices, Dios les bendiga, pues ya rápido te identificaste como cristiano y ya ellos saben a lo que tú vas. Ellos saben que tú vas allí a predicarle. Y entonces, pero muchas veces nos pasaba que ellos empezaban a pedir disculpas. Mire, Missy, perdone, que es que yo estoy en esto. Mire, Missy, yo me tengo que curar
si usted puede esperar un momentito y entonces, porque no querían, se avergonzaban, se sentían tan culpables, se sentían tan mal de lo que estaban haciendo. Tú viviste eso, tú sabes que íbamos allí y tú sabes, y entonces ellos se sentían tan mal. Y aunque uno les decía, no te preocupes, o sea, sigue en lo tuyo y déjame, si yo lo que vengo aquí es a orar por ti y vengo a predicarte y si quieres meterte en un programa, pues lo bregamos. Pero ellos insistían en que no. No, Missy, dame un brequecito, déjame curarme y, bueno, pues está bien, pues dale. Pero me avisa, porque entonces, claro, tan pronto te cura, si te doy 10 minutos, te me yonquea. Y entonces no importa lo que yo te predique, no lo vas. Así que tan pronto te saquen la dichosa jeringuilla esa, necesito que me escuchen los 5 minutos que te quedan de conciencia. ¿Ok? Y entonces, pues uno esperaba, ellos se curaban y entonces escuchaban a uno. ¿Ok? Y tú tenías que predicar rapidito antes de que se te arrebataran, ¿ok? Y cuando nosotros estamos conscientes de nuestro pecado, sabemos que hemos pecado, pues sabemos entonces que somos culpables. Y cuando nos reconocemos culpables, sentimos vergüenza. ¿Qué fue lo que le pasó a Adán y Eva? Adán y Eva andaban en nu por el Edén, lo más felices, Dios aparecía, ellos hablaban con Dios y no había ningún issue. Hasta el día que comieron del fruto que Dios les dijo que no comieran. ¿Qué pasó ese día? Cuando oyeron que Dios venía, se escondieron. ¿Por qué? Porque estaban desnudos. Y cuando ellos le dijeron a Dios, mira, es que te escuchamos y tuvimos miedo y nos escondimos porque estamos desnudos, Dios le hace 2 preguntas. Ven acá, ¿y a ti quién te dijo que tú estabas desnudo? Comiste del árbol que yo te dije que no comieras, ¿verdad? Porque entonces Dios sabe que la única razón para que Adán y Eva se sintieran culpables era que hubieran desobedecido. Como desobedecieron, pues se sentían culpables, estaban bien conscientes de su culpa. Y su culpa les hacía sentir vergüenza delante de Dios. ¿Ok? Y la conciencia implica, el concepto de conciencia en la Biblia, implica conciencia moral, conocimiento acerca del bien y del mal. Entonces, si vamos a Hebreos 10, verso 1 y 2, dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, sí, la ley cargaba, comunicaba la sombra, la figura de los bienes venideros, de esas cosas que iban a pasar, pero no tenía la imagen misma de las cosas. Eran imágenes, eran símbolos, eran figuras, pero no eran las cosas mismas. Pues la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, subraye eso, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. ¿Okay? Porque si ya estás limpio, ¿para qué te tienes que volver a limpiar? ¿Ok? ¿Alguna vez tu hijo se bañó temprano y después por la tardecita tú le dices, mira, vete a bañar, pero si ya yo me bañé? Ya yo me bañé, ¿ok? Pues si ya estoy limpio, pues ¿para qué me tengo que volver a bañar? ¿Ok? Sí, no hay manera de meterlos a bañar 2 veces al día. Es una vez al día y da trabajo, ¿ok?
entonces, lo que Hebreos está diciendo aquí es que entonces, si los sacrificios de los animales pudieran hacer perfectos a los que se acercan, entonces ya no tendrías más conciencia de ser culpable. ¿Para qué tendrías que volver a ofrecer sacrificios el año que viene? Si tú no eres culpable, pues ya yo no soy culpable. ¿Para qué tengo que seguir ofreciendo sacrificios? ¿Me siguen? Y lo que Hebreos está diciendo es que venido el sacrificio de Cristo, la culpa se borra y la ley es instalada en los corazones de la gente, de modo que ahora tenemos la capacidad de discriminar, de discernir entre el bien y el mal, indistintamente de una imposición de ley. Y él lo menciona varias veces. Ahí en el capítulo 10, versos 15 al 17, dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Está citando al Antiguo Testamento. En el capítulo 8, versos 10 al 12, dice, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en las mentes de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Y en el capítulo 5, versos 13 y 14, dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, es esa palabra la que entonces ahora se instala en los corazones de nosotros y nos permite que nosotros podamos tener discernimiento para el bien y para el mal, y nos permite que nosotros podamos caminar una vida que agrada a Dios, a un Dios que ha perdonado nuestros pecados y no se acuerda más de ellos. Oh. Entonces, cuando nosotros no conocíamos al Señor, nosotros sabíamos que habíamos hecho cosas malas y en la mayoría de las ocasiones, muchos de nosotros, más que menos, nos avergonzábamos de ellas. ¿Ok? Y la evidencia de que nos avergonzábamos de ellas era que evitábamos que la gente se enterara de lo que hacíamos. ¿Okay? Porque hay veces que la gente, muy jaquetones, dice, no, porque yo, tú sabes, yo hago lo que me da la gana y yo no tengo... Sí, hasta que alguien te dice, se lo voy a decir a tu mamá. No. No, pero tú sabes, pero que mami no se entere. Porque tú sabes que son comportamientos vergonzosos. ¿Ok? Y aunque tú podrás salir a la calle y hacerte que tú eres el más machote o la más machota y que tú te comes los niños crudos
y que tú puedes hacer lo que te da la gana y transgredir la ley y maltratar a los demás y cometer pecado y ser inmoral todo lo más que tú quisieras, pues tú tratas de que tu mamá no se entere. Sí. Porque es que si tu mamá se entera, tú te vas a bochornar. ¿Ok? Y entonces, cuando ahora tú te conviertes, la historia de lo que tú hiciste no desaparece. Tu historia está ahí. Un poco. Porque el efecto de tú reconocerte perdonado delante de Dios y perdonado perpetuamente hace que tú entonces te puedas parar en un púlpito y decir el barbarazo que tú eras y lo puedes hasta testificar delante de tu mamá. Tu mamá se desmaya cuando escucha el testimonio. Pero ahora tú estás limpio de mala conciencia. Ahora tú estás limpio de la culpa. Por lo tanto, ahora tú puedes enfrentarte a la realidad de esa historia y de ese pecado que tú cometías. De ese no, de esos. Porque si fuera uno, sería fácil. De la realidad de esos pecados que cometíamos y ahora los podemos ver como un mal momento de la vida, como algo que no queremos que vuelva a suceder en nuestras vidas, pero como algo de lo cual ya no se nos imputa culpa. ¿Eh? Ya yo no soy culpable de eso. Ya yo no soy culpable de eso. No es que ahora pues se hizo el sacrificio delante del arca en el lugar santísimo y por el próximo año estoy cubierta. No. Es que ahora, en vez de venir un mecánico y en la orilla de la carretera hacerme un empate en el motor para que me dure un chispito más, ahora metieron mi carro en el taller, le cambiaron el motor y la transmisión, se los pusieron nuevos y ya no me voy a quedar a pie más. Ya no me voy a quedar a pie otra vez. Amén. Miren lo que dice Pablo en Romanos 9, verso 1. Pablo dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Entonces Pablo empieza a decir, ¿sabes qué? Ahora mi conciencia, lo que me habla por el Espíritu, es una convicción de santidad, de justificación, de pureza. Ahora yo puedo confiar en esa convicción, en esa voz de mi conciencia. Segunda de Timoteo 1:3, ahí también Pablo entonces hace una expresión. Dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones de noche y de día. Entonces, Pablo lo que está diciendo es la idea, el conocimiento de ser culpable ya no está en mí. Ya no soy culpable. Ya no soy culpable. Mi conciencia está limpia. Tu conciencia no está limpia porque tú tengas un récord perfecto.
Tu conciencia no está limpia porque tú nunca hayas hecho nada malo. Tu conciencia está limpia porque tus pecados han sido perdonados completamente y el que te los perdonó ya no se acuerda más de ellos. Amén. Ahora bien, hay alguna gente que dice la Escritura que tienen la conciencia cauterizada. Cauterizada. Y cauterizar es un procedimiento médico en donde se quema un área básicamente para sellar una cabeza de vena que está sangrando, ¿ok? Y si a alguno de ustedes alguna vez le ha pasado que sangran, que tienen hemorragias nasales, hay un procedimiento que se hace para corregir eso. Yo nunca lo viví, pero yo le tuve que hacer eso a Nani 2 o 3 veces y era terrible, es bien doloroso. O sea, no es doloroso en el momento en que lo hacen porque te ponen una anestesia local, pero tan pronto la anestesia se va, el dolor en la nariz es terrible. Porque entonces te meten una cosita por la nariz donde agarran esa área de esas venas que están sensibles y que cada rato se rompen, las queman y entonces pues ya se corrige el problema, por lo menos temporariamente. Y cada vez que yo le decía a Nani que el ENT decía que había que cauterizarla, ella se desgarraba, ella lloraba en cantidad porque de verdad es un procedimiento que cuando se va la anestesia es bien doloroso. Pero cuando un área de tu piel es cauterizada, en ese procedimiento se matan nervios. De modo que pierdes la capacidad de sentir, pierdes sensibilidad. Y entonces cuando la Escritura dice de gente que tienen cauterizada la conciencia, lo que está hablando es que esa conciencia ya no tiene sensibilidad. Ya no tiene sensibilidad. Y en 1 Timoteo, en el capítulo 4, versos 1 al 3, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Y en Tito, capítulo 1, versos 15 y 16, dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos los niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Entonces, sí, hay gente que no tienen la capacidad de sentir la culpa por su pecado. Si tú no tienes la capacidad de sentir culpa por tu pecado, pues entonces no vas a proceder a arrepentirte de tu pecado. Y esas son la gente con las que verdaderamente uno no puede hacer nada. ¿Ok? Yo no sé si la cosa esta de tener cauterizada la conciencia sea irreversible. La Biblia no dice. ¿Ok? Por lo tanto, pues yo por lo menos me mantengo orando por esa gente, por si Dios les concede que se arrepientan. ¿Ok? Pero cuando la mayor parte de la gente sí tiene una sensibilidad ante la culpa. Tú haces algo mal y tú sabes que lo hiciste mal. Tú haces algo mal y tú te avergüenzas. Tú haces algo mal y tú tratas de que la gente no se entere. Tú te abochornas. ¿Ok? Pero cuando nosotros vamos con nuestra culpa delante de la presencia de Dios y sometemos
nuestros pecados y nuestra culpabilidad a la cruz de Cristo, nosotros recibimos un perdón que no solamente tiene el efecto de permitir que nosotros podamos temporariamente estar libres de esos pecados, del efecto de esos pecados. Nosotros recibimos una liberación total de la carga, de la culpa de nuestros pecados. De modo que tú podrás acordarte, en términos cognitivos, tus memorias están ahí, tú podrás acordarte de las historias, tú podrás acordarte de las cosas que tú hiciste, tú podrás contárselos a otros y podrás testificar, utilizar tu historia para testificar. Pero tu conciencia está limpia, entonces ahora ya tú no te sientes culpable. Tú sabes que tú hiciste eso, pero ya tú no eres culpable de eso. Y tú no eres culpable de eso porque tú sabes que esa culpa fue borrada por completo en la cruz del Calvario. Y aquel que te podía juzgar sobre esos pecados ya no se acuerda de ellos. Ya no se acuerda de ellos. Termino entonces con Hebreos, volvamos a Hebreos 10. Me cayó la tarjeta de mi mecánico. Buena gente, si alguien no tiene mecánico me preguntan. Hebreos 10 del 18 al 22. Dice, pues donde hay remisión de estos, o sea, de los pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Fíjate que ese lugar santísimo del que ahorita se nos dijo que todavía no se había definido, abierto el camino a ese lugar santísimo, pues ahora ya sí, ¿ok? Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, o sea, de culpa, y lavados los cuerpos con agua pura. Ahora entonces usted entiende por qué puede entrar a la presencia de Dios como Pedro por tu casa, cuando antes ningún ser humano podía entrar a ese lugar donde estaba el arca, donde estaba la presencia de Dios, y solamente un sumo sacerdote, una vez al año, luego de haber hecho una preparación bien exhaustiva para limpiar temporariamente sus pecados y no caer muerto cuando entraran allí. Solamente esa persona, pues ahora no. Ahora tú puedes entrar, ahora yo puedo entrar y podemos entrar confiadamente y podemos entrar a la hora que querramos. Podemos entrar confiadamente. Allí no vas a encontrar juicio, allí vas a encontrar oportuno socorro. Allí vas a encontrar gracia y misericordia. Allí vas a encontrar a un Dios que no se acuerda de tus pecados. Amén. Señor, te damos gracias. Señor, te damos gracias. Porque verdaderamente nosotros no merecíamos esto y lo que tú has hecho por nosotros es increíble. Gracias, Señor. Padre, nosotros queremos mantener firme, como dice el pasaje que sigue, firme y sin fluctuar la profesión de nuestra fe.
porque verdaderamente hemos puesto la fe en el único camino a la redención eterna. Señor, gracias porque todos nosotros cuando llegamos a ti ya teníamos una colección de pecados que nos avergonzaban. Por tu gracia, Señor, por tu misericordia, por tu sacrificio, por el camino que tú abriste a través de tu carne. Ahora nosotros podemos venir delante de ti confiadamente y todas aquellas cosas que antes nos avergonzaban, ahora no pesan sobre nosotros, no nos sentimos culpables de esas cosas, porque tú las perdonaste, porque tú las olvidaste. Gracias, Señor. Gracias por tu redención, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre.